Buenas, buenas. Hoy quiero hablar de algo muy interesante en JavaScript o bueno, cualquier lenguaje que lo permita. Y es una manera de comunicarse entre componentes o mejor dicho módulos. En JavaScript tenemos diferentes maneras de escribir módulos. Por suerte con ES6 se estandarizó una manera de generar módulos. Estamos hablando siempre del contexto del navegador, ¿no? De ejecutar JavaScript del lado del cliente en el navegador. Esto no es Node.js, sino que es JavaScript. Y bueno, los módulos son básicamente diferentes archivos que tienen funcionalidad que uno quiere agrupar en archivos que son de alguna manera independientes o están desacoplados de otra funcionalidad. Se usan principalmente para evitar tener un contexto global muy cargado con variables y demás, y para mantener eso, cierta encapsulación o eh, cierto orden o cierta organización en nuestro código. Eh, Primero voy a explicar brevemente cómo se usan los módulos. Yo acá tengo una pequeña página HTML que básicamente tiene tres componentes, le llamé, que son exactamente iguales. Son estos tres que vemos acá en la página. Y tiene un botón que va a hacer algo en algún momento. Eh, Tengo, además de mi index HTML, tengo mi carpeta con mis archivos de JavaScript y bueno, tengo unos estilos acá que no importan. Eh, Nuestro archivo main.js va a ser el entry point o el punto de entrada de nuestro programa, es decir, en nuestro HTML estoy importando, estoy incluyendo este archivo main.js y le estoy diciendo que es de tipo módulo. Esto es importante porque es lo que nos permite justamente usar las operaciones relacionadas con módulos, que quiere decir importar y exportar módulos y funcionalidades dentro de los módulos. Y también le estoy diciendo que difiera la carga de este script, cosa de poder ya tener todo el DOM cargado antes de ejecutar el script. Esto sería lo mismo que poner el script al final del body, pero prefiero ponerlo en el head y diferir su descarga. Entonces solamente vamos a importar este archivo. Normalmente si no trabajamos con módulos, tenemos que en el HTML, por ejemplo en este caso, tenemos que incluir todos los archivos JavaScript uno por uno, y a medida que vamos creando nuevos archivos JavaScript, tenemos que incluirlos en el HTML. En este caso no es necesario porque como estamos usando módulos, vamos a tener en principio un solo punto de entrada y acá es donde vamos a incluir nuestros módulos para poder operar con ellos. Y acá tengo tres archivos, C1, C2 y C3, que se supone que van a representar comportamiento y funcionalidad para cada uno de estos componentes, que acá tienen una ID C1, C2 y C3. Todavía no hice nada con estos módulos, pero ya los vamos a usar. Para demostrar cómo se usa un módulo, por ejemplo, imaginemos que tenemos acá C1, que va a ser el módulo para el componente 1, y vamos a crear una función en principio que lo que haga es que se llame init, por ejemplo, que es como inicializar, y lo único que va a hacer es console log init c1. Ahora, para usar esta función yo tengo que exportarla, ya que estoy usando módulos, tengo que exportarla, y para eso puedo usar la palabra clave export, y entre llaves le voy a pasar qué son las cosas que quiero exportar. En este caso quiero exportar init. Ya tengo mi función exportada y la puedo importar en main de la siguiente manera. Puedo decir import init, y si le aprieto tab me lo va a cargar, pero vamos a hacerlo bien. Hago import entre llaves cuáles son eh, las funciones o variables o lo que sea que quiero importar del módulo. En este caso yo quiero importar init y le tengo que decir de dónde lo quiero importar. En este caso, como es el mismo directorio, es .barra c1 y hay que ponerle el js. Ahí le doy save y no pasó nada, obviamente, porque quedó como señalado. Bueno, y ahora yo puedo invocar esta función. Y vemos que cuando invoco esta función, efectivamente se ejecuta.
Entonces, lo que estoy haciendo para recapitular un poco es, tengo mi main.js, en el cual estoy importando una variable o una función de este archivo. Y en el archivo en cuestión, el C1, estoy declarando y creando la función y la estoy exportando. De esta manera ya podemos generar eso, componentes que son independientes entre sí y tener el código un poco más organizado y evitar colisiones en lo que es el estado global o el ámbito global. Por ejemplo, yo puedo definir acá una variable que se llame y la puedo loguear acá, por ejemplo. En vez de loguear init, voy a decir, vamos a mejorar el nombre, vamos a ponerle mensaje. Lo voy a escribir todo en inglés, los nombres de las variables, porque es la convención que utilizo. Y esto se va a llamar init c1, por ejemplo. Entonces ahora lo que voy a hacer es loguear este mensaje. Esto debería andar exactamente igual. Si yo acá le cambio init c1, esto es una variable, debería loguearlo todo bien. Y la parte interesante de los módulos es que esta variable está limitada a este módulo y no contamina el ámbito global. ¿Y cómo lo demuestro eso? Yo acá puedo crear una variable llamada exactamente igual, que se llame, esto es main.js, acá le voy a cambiar, acá le voy a poner, esto es c1.js, y vemos que acá tenemos esta variable que no colisiona. Yo puedo hacer console log mensaje y vemos que si bien tiene el mismo nombre la variable, no son la misma variable porque cada una está contenida dentro de su propio módulo. De esta manera podemos tener funcionalidad que quizás es similar en diferentes lugares, pero que necesitan tener su propio namespace o espacio de nombres. Que quiere decir eso, básicamente todo lo que declaremos o definamos en los módulos va a estar limitado a ese módulo, salvo que lo exportemos. Ahí yo acá, por ejemplo en main, no puedo definir una función llamada init porque ya estoy usando ese nombre importándolo de main.js. Ahora, si yo quisiera tener una función init en mi main.js, ¿qué va a pasar? Me va a decir error de sintaxis, el identificador init ya ha sido declarado. Porque yo acá es como que estoy declarando de alguna manera este identificador o esta variable dentro de main y le estoy diciendo quiero que esta variable sea el contenido de lo que exportaste desde acá. Entonces yo si quisiera tener acá una función init y ya tengo una función en este módulo llamada init y las quiero usar las dos y no quiero cambiarle el nombre a este módulo, puedo usar un alias dentro de cuando importo la función. Puedo decirle import init as, por ejemplo, init c1, y en ese caso puedo llamar a init c1 y va a andar perfectamente bien porque le estoy diciendo, bueno, importame esta función, pero quiero que dentro de main se llame init c1. Entonces yo puedo invocar acá las dos funciones. Lo voy a mover para abajo para que quede bien claro. Y ahora puedo hacer las dos cosas. Y la otra cosa que puedo hacer es, en lugar de usar un alias cuando hago el import, puedo usar un alias cuando hago el export. Entonces acá ponerle que yo quiero mantener dentro del módulo el nombre de la función init, pero lo quiero exportar con otro nombre para evitar confusión. Puedo decir export init as init c1. Y en ese caso, acá me va a decir que el identifier init ya fue declarado, como dije antes, pero imaginemos que esto lo comento, me va a decir que el módulo requerido c1js, o sea no provee un export llamado init. Y eso es porque no lo provee. El export que provee no es más init, sino que es init c1. Entonces puedo hacer import init c1 y ahí va a andar. ¿Ok? Bien, eso es como una pequeña introducción a módulos. Yo puedo exportar acá no solo funciones, sino cualquier
identificador JavaScript, que va a ser básicamente cualquier objeto, una variable, una función, un objeto, un array, etcétera, etcétera. Entonces esto lo vamos a dejar así de momento. Y vamos a cambiar el alias acá. C1. Ok, cosa de que ande todo bien. Bien, eso son los módulos. Entonces yo de lo que quiero hablar hoy es de el bus de eventos o Event Bus. Event Bus. El Event Bus es como una técnica bastante usada, sobre todo en el ambiente de JavaScript, particularmente si usaste Vue o... Bueno, en Vue se usa mucho, Vue.js se usa mucho el Event Bus. Y la verdad es que es una manera bastante interesante para comunicarse entre componentes, que en algunos casos puede ser más amigable y sencillo o versátil que comunicarse invocando, exportando e importando funciones. Y voy a mostrar un ejemplo de ambas cosas, digamos, cómo comunicarse entre módulos utilizando funciones exportadas y cómo comunicarse entre módulos utilizando este bus de eventos. Entonces, imaginemos que cada uno de estos componentes que tengo acá, C1, C2 y C3, que representan a estos elementos HTML, tienen alguna lógica con la cual se quieren actualizar en base a una acción. Yo acá tengo un botón que por ahora no hace nada, pero la idea es que cuando yo le hago clic, ¿qué pasa? Cuando yo le hago clic suceda algo y se actualicen estos componentes. Quizás el ejemplo no es lo más realista del mundo, pero... ¿qué es este error? Estás queriendo hacer un post de algún tipo, no sé por qué. Quizás no es el ejemplo más realista del mundo, pero va a servir para ilustrar el punto. Entonces, imaginemos que cada uno de estos componentes tiene una función update o actualizar. ¿Qué está pasando? No sé qué es, se está haciendo una llamada extraña que no sé qué es. Imaginemos que cada componente tiene una función update, que lo único que va a hacer es... imaginemos que acá vamos a tener un contador. Vamos a poner un contador acá. Vamos a poner un h3 que sea ID, sí, class counter. Va a ser un counter y va a empezar en 0. Ok. Tenemos acá nuestro contador. Creo que quedó como... Voy a borrar estos parágrafos porque no me interesan, la verdad. Además quiero que se vea todo más claro. Entonces tenemos cada componente con su contador. Yo lo que quiero hacer es que cuando aprieto este botón se actualicen todos esos contadores y se les sume 1. De vuelta, no es el ejemplo más realista de lo que vas a hacer en tu vida como programador web, pero va a servir para ilustrar cómo funciona el Event Bus y las funciones exportadas. Entonces, se supone que cada uno de estos componentes va a tener una lógica distinta de cómo se actualizan, pero bueno, para este caso va a ser la misma. Perdón. Entonces, imaginemos que esta función update lo que hace es, va a tomar, voy a poner el HTML acá, va a tomar el componente con la ID que le corresponde, en este caso C1, va a agarrar el counter y le va a sumar 1. Para eso vamos a tener una variable counter que va a empezar en 0. Y la función update lo que va a hacer es document query selector y voy a agarrar el component, porque todos estos tienen clase component, y quiero agarrar el counter, mejor dicho, voy a agarrar el componente con ID C1 porque tiene que ser específico para este módulo, y dentro del C1 quiero agarrar el counter. Entonces vamos a hacer espacio counter. Counter element le voy a poner
solamente para estar seguro, lo voy a loguear, voy a exportar la función update y voy a importar la función update de C1 y esta lo voy a borrar y la voy a invocar. Entonces vemos que acá, bueno, agarré el elemento con la clase, bueno, este elemento que es el counter que está dentro de C1 y luego lo logueo. Entonces acá vemos que lo vamos a tener acá. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, yo por ejemplo puedo decirle, ahora que ya lo tengo, puedo hacer por ejemplo counter element .inner text va a ser igual a counter plus. ¿Qué está pasando? Bien. Perfecto, está funcionando bien. Vamos a agregar el click handler a este botón, así lo puedo disparar cuando quiero, básicamente. Entonces vamos a agarrar este botón que tiene ID action. Vamos a hacer document get element by ID action. Tenemos el botón ahí, voy a hacer action button.add event listener, click, y en click lo que quiero es que invocar la función update. Ok, pues cada vez que le doy clic vemos que se actualiza este contador, y como vemos el valor de esta variable counter, vamos a hacer así, se mantiene. Este update lo voy a borrar, o sea, solamente se va a updatear cuando yo invoco el botón. Vemos que la variable counter está en 0. Cuando yo le doy clic, lo que hace es agarrar el counter, el elemento counter, ¿no? Este H3, que es este de acá. Le cambia el texto, el contenido del texto, y le asigna como valor al texto el valor del counter. Y bueno, acá también estoy incrementando el counter, ¿no? Y como vemos, cada vez que le hago clic, el valor de este counter se preserva, porque dentro del módulo este estado es persistente. Entonces tenemos una manera, es como digamos en lo que es la programación orientada a objetos, tener una clase que tiene miembros que son privados. Entonces cuando vos instancias un objeto de esa clase, sabés que dentro de ese objeto los miembros van a preservar su estado. Hasta ahí todo bien. Este log lo voy a sacar. Funciona. Si yo copio, imaginamos que, bueno, hasta ahí anda, ¿no? Si yo copio esto, voy a copiar todo esto en el módulo 2. Lo único que va a cambiar es C2, y lo mismo para el módulo 3, que lo único que va a cambiar acá es C3. ¿Ok? Obviamente esto es ultra repetitivo, se podría poner todo en una sola función, pero bueno, la idea es que supuestamente estos componentes tienen lógicas distintas, ¿no? Y quieren hacer cosas distintas. Pero bueno, para la simplicidad del ejemplo, vamos a hacer que hagan lo mismo. Entonces yo, si acá quisiera, cuando hago clic, actualizar todos los componentes, una manera de hacerlo es simplemente importar todas las funciones. Voy a importar la función update de C1, C2, C3. Obviamente esto va a fallar porque no puedo definir update más de una vez. Entonces tendría que hacer algo así como as update C1, acá as update C2 y C3. Y ahí cuando hago clic, en vez de llamar update, voy a hacer update C1, C2, C3.
y cuando le doy clic debería actualizar todo. Para que sea un poco más fácil, quizás voy a poner el que empieza en 3 lo voy a inicializar en 3, el que empieza en 2 lo voy a inicializar en 2, el que empieza en 1 lo voy a inicializar en 1, o mejor dicho en 0, en 1, en 2. Entonces cuando hago clic vemos que 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5, etc. Entonces cada uno de estos módulos es independiente del otro, como debe ser, y estoy logrando comunicarme con estos componentes a través de llamados a funciones. Es decir, yo cuando quiero comunicarme con un módulo, en este caso por ejemplo con el módulo 1, con el C1, desde main, invoco la función correspondiente. Esta es una manera, digamos, exportar. Voy a abrirle al gato que quedó afuera. Entonces, como decía, esta es una manera de comunicarse entre módulos. Yo estoy acá, en cada módulo estoy como exponiendo algún tipo de función que yo quiero invocar cuando quiero generar algún cambio, por ejemplo. Esa es una manera de comunicarse. Ahora imaginemos que yo tengo un montón de componentes que quieren escuchar a este evento de clic. Tendría que importar cada una de las funciones, y si quisiera responder a varios eventos, como por ejemplo si tuviera otro botón acá, por ejemplo imaginemos que tenemos otro botón, lo voy a hacer. Voy a crear un... Le voy a poner Action 2, se va a llamar Acción 1 y se va a llamar Acción 2. Le voy a poner un pequeño... para que queden un poco separados. Le voy a poner Action 1 para que quede bien claro. Acá no lo va a encontrar porque no está. Le voy a poner Action 1. Botón 1. Si tuviera este otro botón que quiere hacer otra cosa, por ejemplo, voy a copiar esto mismo, solo que voy a decir botón 2, y el botón 2 lo que va a hacer es, por ejemplo, imaginemos que tenemos además de update, tenemos otro método que lo que hace es, no sé, revert, ponele, que es volver al estado anterior. Y lo que va a hacer es lo mismo, solo que va a restar 1 en vez de sumar. Voy a exponer esta función, lo voy a copiar en todos lados. Revert. Acá obviamente tengo que cambiar esto a 3. Y esto, ¿qué hice? Sería 2. Esto sería 1. Entonces tenemos todas nuestras funciones exportadas, que lo que hacen es invertir el estado, o sea, ir para atrás. Y acá tendría que hacer, además de importar update, tendría que importar revert, as revert c1, por ejemplo. Vamos a hacerlo así para que quede un poco más claro. Acá lo mismo, ¿no? Y lo que va a hacer eso es... Y acá tenemos nuestras dos acciones. Esto incrementa... ¿Qué está pasando? Está pasando algo que no sé qué es. Voy a chequear. Básicamente lo que estaba pasando es que el botón 2 estaba buscando el ID Action 1 y es Action 2. Entonces tenemos acá nuestra funcionalidad que incrementa el estado y esta que lo decrementa, ¿no? Lo reduce. Ahora, ya vimos cómo solamente para agregar una acción tuvimos que agregar los exports a todos los módulos y agregar todos los imports, en este caso a main, además de
invocar a todas las funciones y demás. Ahí es donde por ahí el hecho de comunicarse entre módulos vía funciones, es decir, mediante llamados a funciones, se puede volver un poco tedioso. Y para eso es que quiero introducir el bus de eventos. El bus de eventos se puede implementar de muchas maneras. Yo voy a mostrar cómo yo lo implementé, cómo a mí me sirvió para resolver un problema y creo que te puede servir para conocer un poco más de JavaScript y para también, si lo querés usar, usarlo y está buenísimo. Esto lo voy a dejar acá para que siga andando. Y vamos a crear un nuevo módulo que va a ser nuestro módulo de bus de eventos. Voy a poner una nueva carpetita que se llame lib de librería y event bus js. El event bus o el bus de eventos en este caso va a ser también un módulo como C1, C2 y C3 o main para el caso, que va a ser como un lugar central en donde yo voy a registrar suscribir los módulos a diferentes eventos. ¿Esto qué quiere decir? Yo, por ejemplo, dentro de cualquier módulo puedo decir quiero suscribirme a este evento con un nombre específico y que cuando ese evento suceda hacer algo. Por ejemplo, dentro del módulo C1 puedo decir me quiero suscribir al evento clic de acción 1. Cuando se haga clic en acción 1 quiero hacer algo, en este caso por ejemplo hacer update. Entonces este bus de eventos va a ser un lugar central en el que cualquier módulo que lo importe puede usar su funcionalidad. Y vamos a ver cómo podemos implementar esto. Voy a crear una constante que se llama eventBus, que va a ser un objeto que va a tener un par de propiedades. La primera va a ser una función que la voy a llamar on, porque es como el default, que es básicamente la función que van a llamar los módulos cuando quieran suscribirse a un evento. Entonces, por ejemplo, yo acá en main quiero decir mejor dicho, por ejemplo, vamos a ir a C3. Yo quiero decir algo como eventBus.on acción 1 clic. Quiere decir, me quiero suscribir a este evento. Cuando esto suceda, quiero que pase algo. Ese es el método on, que ahora vamos a ver cómo lo utilizamos. El método on recibe el nombre del evento al que me quiero suscribir, en este caso acción 1 clic. Le vamos a poner name. Y lo otro que recibe es un callback, es decir, una función que yo quiero que se ejecute cuando este evento es disparado. ¿Y cómo funciona el bus de eventos? La manera en la que yo lo implementé es, tengo una propiedad que se va a llamar subs o suscriptores, ponele, que son básicamente, es como una especie de diccionario que tiene como key el nombre del evento, en este caso por ejemplo sería acción 1 clic, y como segundo parámetro un array de todas las funciones que fueron registradas para ejecutarse cuando ese evento suceda. Ahora lo vamos a ver en detalle. En principio va a ser un objeto vacío porque no tengo nada. ¿Qué pasó? Bueno, se abrió otra ventana que no se tendría que haber abierto, pero bueno. Entonces lo que vamos a hacer acá es que cuando algún módulo se suscriba a un evento, yo quiero primero ver si ese nombre de evento ya está registrado, es decir, si alguien ya se registró a ese evento. Para eso vamos a hacer vamos a preguntar si existe esa
esa propiedad dentro del evento. Entonces puedo hacer, si subs en la posición name existe, esto quiere decir si por ejemplo ponerle que el name va a ser on acción, poner que se llame acción 1 clic. Cuando yo chequeo si la propiedad existe, estoy chequeando si existe algo así como si esta propiedad existe, quiere decir que ya hay suscripciones a este evento, y si no, la voy a crear. Esto lo voy a borrar por el momento. Entonces, si voy a hacerlo al revés. Si no existe, entonces voy a hacer this.subs en la posición name. Va a ser igual a un array vacío. Y bueno, de esa manera inicializo la suscripción por ese evento en particular, y una vez que me aseguré de que está creado, simplemente hago subs la posición name.push el callback. Y ahora vamos a ver esto que implica, ¿no? Para que se vea bien claramente qué estructura de datos estamos generando. Voy a ir a C3, por ejemplo. Voy a importar el event bus. Bueno, primero lo tengo que exportar acá, ¿no? Vamos a cambiar el update. O mejor dicho, vamos a hacerlo más fácil. Me voy a suscribir dentro de este C3, me voy a suscribir a un evento. On es el método que expusimos, y vemos que acá tenemos el name. Le vamos a poner, por ejemplo, acción 1 clic, y el segundo parámetro es un callback, ¿no? Vamos a ponerle, vamos a crear una función acá mismo. El callback lo que va a hacer es esto se dispara cuando acción clic 1 es emitido. Subs is not defined. Bien, porque esto es this. Ok. Bien, acá registré el evento. Vamos a ver qué pasa, cómo queda el event bus, para que sea más claro. Yo acá lo que hice fue decir, bueno, quiero suscribirme a este evento. Cuando esto pase, quiero ejecutar esta función, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó acá? Nuestro bus de eventos quedó de la siguiente manera. Quedó, bueno, con la función on, obviamente, y acá tenemos la lista de suscripciones. Tenemos que, para la suscripción action 1 click, tenemos esta función, que es esta función que declaramos acá, y por el momento nada más. Si nosotros venimos acá al C2, por ejemplo, hacemos exactamente lo mismo. Vamos a ver que ahora, para la misma acción, action 1 click, tenemos dos funciones. Entonces ya podemos ejecutar todas esas funciones cuando este evento se invoque. Esto es como para ver cómo es la estructura de datos de subs. Es una lista de nombres de eventos, y cada nombre de evento tiene una lista de funciones que se van a ejecutar. Por ejemplo, si yo quisiera agregar la acción 2, que sería hacer clic en este otro botón, vamos a ponerle 2 y vamos a copiar acá lo mismo.
Y cuando vemos acá nuestros subs, vamos a ver que tenemos dos tipos de eventos registrados. La acción 1 y la acción 2. Cuando la acción 1 sea llamada, se deberían ejecutar estas funciones, que son las que registró cada uno de los componentes que se suscribió a este evento. Y con la acción 2 lo mismo. Ahora vamos a ver cómo disparar estos eventos, ¿no? Porque está bien, yo tengo ya que los módulos se suscribieron a estas acciones, pero no tengo la manera de evocar, o mejor dicho, invocar esas acciones. Para eso, en el Event Bus vamos a crear otra función que se llama emit, que también es como medio un estándar. Y lo que hace el emit es recibir un nombre, también que va a ser el mismo nombre con el cual yo me registré, y podría o no recibir alguna data que yo quiero pasarle como parámetro de esas funciones. Y lo que hace el emit es simplemente busca por nombre los subs, o sea, busca dentro de subs, busca el nombre que se le pasó, a ver si lo encuentra en principio. Entonces vamos a hacer va a ser igual a dis.subs en la posición name, y recordemos que cada uno de estos keys de las suscripciones va a ser un array de funciones de callbacks, ¿no? Que yo quiero ejecutar. Entonces por eso le puse este nombre callbacks. Si no existen los callbacks, es decir, si nadie se registró a esa función, simplemente voy a retornar y voy a poner un no callbacks, como para estar seguro de que de no romper nada. Entonces, a partir de acá ya sabemos que hay módulos que se suscribieron a particularmente este evento. Entonces, en caso de que los haya, yo sé que esto va a ser un array de funciones. Entonces puedo hacer simplemente callbacks for each callback, y puedo simplemente ejecutar el callback. Y eso es todo lo que necesitamos para el Event Bus. Después hay algunas cosas que podemos hacer para asegurarnos de que el nombre sea correcto, de que bueno, varias cosas de validación que no voy a entrar en este momento. Pero entonces yo, por ejemplo, acá en main puedo decir que, por ejemplo, cuando le haga clic a acción 1, en vez de invocar a todas estas funciones de update, puedo emitir un evento. Para eso vamos a importar el Event Bus. Y cuando hago el update, lo que quiero hacer es lo voy a checar un poquito porque se confunde. Cuando hago el update, yo en realidad quiero hacer eventBus.emit y el nombre del evento que quiero emitir. En este caso se va a llamar action 1 click. Vamos a ver qué pasa con eso. Le hice clic y vemos que acá dice esto se dispara cuando action click 1 es emitido, y vemos que quien lo invocó es C2, lo mismo que C3. Entonces, ¿qué está pasando acá? Yo le doy clic al botón. El botón ejecuta la función emit del event bus con este nombre, action 1 click. Vamos a ir al event bus a ver qué es lo que hace. Cuando yo ejecuto la función emit del event bus, va a buscar dentro del objeto de suscripciones, va a buscar el que tenga como nombre de la key, de la clave, el nombre que le pasé. Entonces va a buscar dentro de subs, va a buscar algo que se llame como yo le dije que quería que se llame. En este caso yo le estoy diciendo que el evento que quiero emitir es action 1 click. Entonces, cuando yo hago el emit, voy a minimizar esto un poquito. Cuando yo hago el emit,
va a buscar dentro de las suscripciones si hay algún objeto que tenga de nombre action 1 click. Si no lo encuentra, va a retornar, y si no encuentra, va a agarrar todos los valores que están dentro de la clave esta action 1 click, que en este caso son funciones, y las va a ejecutar. Ahora, ¿cuáles son esas funciones? Son las funciones que yo le pasé como segundo parámetro al on. Cuando yo hago event bus on y un nombre, estoy diciendo registra con este nombre esta función. Entonces cuando yo hago el emit, todos los eventos que se hayan registrado con ese mismo nombre se van a ejecutar. Para darnos cuenta de que esto realmente es independiente para cada uno de los módulos, vamos a ponerle C3 action 1 click. Y acá vamos a ponerle C3 perdón, action 2 click. Vamos a ir al C2, vamos a ponerle C2 action 1 click, y acá vamos a ponerle C2 action 2 click. Cuando yo le doy action 1 prim, vemos que C2 action 1 click y C3 action 1 click. De la misma manera puedo registrar el evento puedo emitir el evento para el botón 2. Va a ser básicamente lo mismo. Voy a hacer eventBus.emit action 2 click. Y ahora cuando le doy clic acá, vemos que se disparó en cada uno de los módulos el evento al cual me suscribí. Y ahora lo único que falta es decir que en vez de loguear esto, quiero simplemente llamar update. O sea, en el caso de C3, quiero llamar update. Y en el caso de action 2, quiero llamar al revert. Y lo mismo para el C2, quiero llamar a update. Y acá quiero llamar a revert. Vamos a ver si esto funciona. Vemos que se están actualizando el 2 y el 3. El 1 no, porque no registré los eventos en el 1 y en el 2. Pero estos están funcionando correctamente. Ahora, esto también es bastante código, pero bueno, en este caso yo por ejemplo ya podría eliminar los imports de main, porque no los necesito, solamente necesito el event bus. Y también puedo eliminar estos exports, ya que ya que no los estoy usando. Los exports en este momento los voy a dejar, porque si no los exporto, main no va a saber, mejor dicho, el HTML no va a saber que esto es un módulo y por ende no lo va a incluir. Pero bueno, eso es un pequeño detalle que no debería ser problemático. Entonces bueno, ahí tenemos, esto lo voy a copiar acá, el módulo 1, cosa de tenerlo todo andando. Ya vemos que todos los módulos se actualizan. También, como vimos en el event bus, el emit no solamente recibe como parámetro el nombre del evento que quiero emitir, sino que como parámetro opcional yo puedo pasarle a todas las funciones que me invocaron, que se invocaron, les puedo pasar argumentos. De esa manera, cuando yo emito un evento, puedo decirle no solamente que el evento se emitió, sino que le puedo pasar algún parámetro. Por ejemplo, le puedo pasar un mensaje o una serie de datos. Por ejemplo, imaginemos que quiero tener el contador centralizado, ¿no? Y que en vez de que cada uno tenga su contador individual, que reciba un contador que está centralizado. Entonces vamos a tener dentro de main, en este caso, esto lo voy a borrar,
Bueno, voy a dejar comentado porque está bien. Quiero tener un counter. Voy a poner global counter, que va a empezar en 0. Y lo que quiero hacer cuando emito la acción es pasarle el counter aumentado, y en el caso de revertir quiero pasarle el counter decrementado. Ahora lo que yo sé cuando hago esto, cuando le paso el segundo parámetro a emit, es que emit va a buscar todos los callbacks para el nombre del evento y le va a pasar ese parámetro a los callbacks. Entonces yo, por ejemplo, en C3 sé que cuando se ejecute esta función va a recibir cierta data que le va a pasar el event bus. Vamos a chequearlo solamente por las dudas. Vamos a hacer console log de data acá y lo mismo acá para estar seguro de que está llegando. No callbacks. Claro. Esto es por lo que mencionaba antes, que como no estoy usando ninguno de estos módulos en ningún lado, no los está cargando en la memoria, por eso no está registrando los eventos. Es solamente para... vamos a crear una función init solamente para que esos módulos se lean. Vamos a poner init c3 solamente para que exista, digamos. Bien, ahora sí está funcionando, y como vemos, cuando yo hago clic en la acción 1 dentro de C3 está recibiendo el contador que le estoy pasando como parámetro, y lo mismo cuando lo decremento. Y este contador es este contador global que creé dentro de main. Entonces, ya que cuando invoco la función le estoy pasando este contador global, puedo simplemente setear el valor de este contador. En vez de incrementarlo localmente en cada componente, que está buenísimo, puedo ser como tener un estado centralizado y manejarlo de esa manera. Quizás eso es medio contrapropósito, como que si vos querés un estado global, quizás no necesitas los módulos y es mejor usar variables globales, pero esto te da como cierta flexibilidad. Solamente para demostrar este ejemplo voy a crear un nuevo evento que se llame set counter, que va a recibir el valor y ese valor simplemente voy a agarrar el elemento, y en vez de incrementar o decrementar simplemente le voy a setear el valor, al valor que reciba como parámetro. Entonces, cuando yo haga clic en Action 1, en vez de emitir este evento Action 1, voy a emitir set counter, como para setear directamente el counter al valor que yo le quiero pasar a este valor global dentro de main, y voy a hacer lo mismo en el clic 2. Entonces ahora estoy solamente emitiendo un evento, y como vemos, el
C3, que es el que está registrado, el que está suscribiéndose a SetCounter, está vinculado mediante el bus de eventos a este estado global en main. Si yo quisiera hacer esto mismo en C2, por ejemplo, solamente tengo que registrar este mismo evento, setCounter, cambiar C3 por C2, y ahora debería incrementar todo en paralelo. Entonces fue como un poco una vuelta en la que empezamos con un estado global, después lo desmembramos y lo hicimos independiente, utilizamos comunicación entre componentes mediante invocación de funciones exportadas, después cambiamos ese paradigma por el de el bus de eventos, que nos puede servir para diferentes tipos de comportamientos en diferentes lugares del programa. Y bueno, después vimos que cada módulo tiene su estado independiente, pero que además también se puede manejar con el bus de eventos un estado centralizado. Y bueno, la verdad que es una herramienta muy versátil y parece que está bueno tenerla ahí en el arsenal. Así que espero que te haya servido y cualquier cosa me dejas un comentario.